Ese paso era un paso muy difícil. Era difícil en verano y era mucho más difícil en invierno, porque era muy despoblado. Y por eso el gobierno desarrolla ese plan para tratar de impulsar una colonización oficial, dotando de tierras, herramientas y ganado a quienes se situaran al lado y lado del camino, con el fin de que lo mantuvieran abierto. Durante el gobierno del general Alcántara Herrán, él dispone en 1842, para mantener abierto el camino del Quindío, que se abra una colonia penal. Esa colonia penal fue abierta en Boquía, sobre el río Quindío. Allí fueron llevados presos de Cauca y de Panamá, pero presos que estaban ya próximos a salir. O sea que no necesitaban estar recluidos todo el tiempo y eran quienes mantenían el camino en buen estado. Estos presos se trasladaban generalmente con sus familias y de esa forma empezó a darse un poblamiento sobre esta región. Mientras la característica del siglo XIX en el resto del Gran Cauca era la presencia de confrontaciones políticas y guerras civiles, en esta región se iniciaba un proceso de poblamiento más sistemático que se conoció con el nombre de colonización. Aunque la presencia de colonos del estado de Antioquia en este proceso fue significativa, el proceso de migración involucró a grupos de muy diversas regiones. Desde el momento en que arranca el proceso de colonización, si bien todo se inició con el antioqueño y el protagonismo viene de allá, viene desde Antioquia, de distintos puntos de Antioquia, hay un mestizaje en el proceso de colonización y participan en el proceso de colonización los indígenas, la etnia negra, y también participan los caucanos y los tolimenses, con otra mentalidad y otra cultura. A esta tierra llegaban generalmente los campesinos que venían de distintas regiones, que también es bueno aclarar que el Quindío no es un poblamiento exclusivamente antioqueño, como siempre se ha dicho, sino que en el Quindío confluyen una serie de corrientes migratorias que vienen de Antioquia, que vienen del Tolima, que vienen de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander, de Nariño. Es bien interesante cuando uno mira la colonización por dentro, cómo al colono inicialmente no le interesa café, como normalmente se cree. Al colono le interesa la comida, le interesa maíz, frijol, yuca, plátano y arracacha. Le interesa casarse, irse con una mujercita e internarse en el bosque que hace 5 años y con herramientas como el guinche, calabozo, el hacha, el machete y el regatón, abrir el bosque tropical, hacer una huerta, hacer un rancho de vara en tierra, luego una casa más grande, luego una huerta, la roza, la cementera, y luego buscar mercados. ¿Pero qué mercado le interesa? Un mercado, intercambiar en una fonda, en una posada, intercambiar con unos arrieros que van llegando, con unos arrieros que llegan cada 15 días o cada mes. Refugiarse de las guerras civiles y la ilusión de encontrar algunos de los grandes tesoros que según las leyendas existían en la región fueron 2 razones importantes en estos procesos de colonización. Las guerras civiles del siglo XIX hicieron que mucha gente saliera de sus regiones, especialmente los enfrentamientos que se presentaban entre Cauca, Antioquia y el estado central de Cundinamarca. La colonización adquirió matices distintos en cada subregión del norte del Gran Cauca. La colonización espontánea se caracterizó por procesos iniciados en los mismos grupos de colonos en busca de nuevas tierras. En la estatal, influyeron los intereses de los distintos gobiernos para empezar a generar vías de comunicación y relaciones de intercambio económico a través de esta región. Y por último, la empresarial, efectuada por empresarios territoriales, quienes arribaban a las zonas de colonización espontánea y con métodos violentos y títulos legales despojaban a los colonos de sus parcelas. Desalento, la colonización siguió la ruta del Camino Nacional. Fueron fundadas Filandia, Circasia y la balsa actual Alcalá. Posteriormente, la ruta colonizadora se dirigió hacia la parte plana del Quindío. El resultado de este proceso fue la fundación de Armenia, Calarcá y Montenegro. El
arribo de los empresarios territoriales desplazó nuevamente a los colonos hacia la parte montañosa, dando lugar a poblaciones como Barcelona, Pijao y Génova. Por su parte, los departamentos de Risaralda y Caldas recibieron migraciones de muy diversas regiones, indígenas, negros, antioqueños, que hicieron que en esta región el mestizaje fuera mucho más acentuado que en el resto de la región. Hubo diferentes tipos de colonización. La clásica, la que viene desde Arma, Aguadas, Salamina, llega a Manizales, es una. Otro tipo de colonización, la que se da en los resguardos indígenas, por la complicación que tiene, porque hay enfrentamiento con los indígenas. Otra forma es la que se da desde Manizales hasta Cartago Viejo, hoy Pereira, porque es un camino abierto por don Fermín López. Es un camino que él abre en el año 1839, 40. Cuando los colonos llegan a Manizales y ya no hay tierras para colonizar, ven que se puede seguir hacia el sur, hacia el Cauca. Entonces es llegar a Villa María, la aldea de María, Liberal, y de allí a Santa Rosa, y luego van siguiendo hacia Pereira y refundan Pereira, y luego siguen hacia Cartago Nuevo, fundada o trasladada en el año 1690. Otra ruta de colonización y otro espacio de colonización y otro momento bien interesante es el Valle de Risaralda. Llama la atención el Valle de Risaralda porque es la colonización en una especie de palenque de negros huidos de las minas y de negros huidos de las guerras civiles. Allí estaban asentados en Sopinga y luego llega el blanco colonizador, el antioqueño, que iba desde Manizales o de otros puntos de la zona y se ubicaban allí en un proceso que fue difícil, que fue complicado, porque hubo que sacar a los negros de su zona para asentarse el blanco colonizador y dominar esa zona. En la región occidental, el proceso de repoblamiento, digamos, lo que fue el valle del río Risaralda, poblaciones como Apía, Belalcázar, Santuario, están relacionados bien con esa llegada de colonos antioqueños que se produce en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, los grupos que van llegando a Marmato, Supía, y que al fin y al cabo llegan, no encuentran tierras, porque ya hay o bien una apropiación por parte de algunos mineros o por parte de los grupos indígenas. Esto hace que ellos continúen avanzando, viene el repoblamiento de Anserma, y de allí comienza todo un proceso de dispersión hacia el Valle del Risaralda y aparecen todos estos pueblos con un ingrediente interesante, y es la búsqueda también de sepulturas indígenas. En el Valle del Cauca, el surgimiento de nuevos asentamientos está muy ligado a la crisis de la hacienda y a la apropiación de tierras por parte de campesinos, libertos, mestizos e indígenas. Los colonos arribaron al Valle del Cauca por diferentes motivos. Buscaban un pedazo de tierra donde cultivar café, eran conocedores o sabían que existían sepulturas indígenas ricas en oro. Otros llegaron atraídos por las posibilidades de trabajo que abría la construcción del ferrocarril del Pacífico. En el caso de los actuales departamentos de Cauca y Nariño, el confrontamiento político entre esclavistas, mineros, hacendados republicanos y patriotas empieza a constituirse en una de las causas fundamentales para el surgimiento de poblaciones. Otro de los aspectos por los cuales surgen los pueblos se refiere al proceso de desamortización de bienes de manos muertas. También por la apropiación de las haciendas y por la compra de títulos
a los herederos de estas mismas haciendas. Igualmente, por procesos de conflictos de familias, surgen estos pueblos. A principios del presente siglo, en la costa pacífica se presentaron procesos de poblamiento espontáneo generados por las comunidades negras. La vinculación que durante este periodo tiene esta región con